Y el tema que desde ayer te veníamos adelantando, que íbamos a tratar hoy con la licenciada Edith Mongeau, el estrés que no solamente afecta a los adultos, sino también a los niños, aunque parezca mentira, existe estrés infantil. Entonces vamos a hablar de cuáles son los síntomas, de cómo detectarlo, de cómo afrontarlo. Por eso le damos la bienvenida a la licenciada Edith Mongeau. Edith, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Hola, buenos días Cristina, buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Sí, es un tema muy importante el que nos toca abordar hoy. Y cuando hablamos del estrés de los niños no podemos obviar cuándo empieza el estrés. Y fíjate que hay un alto índice de que ese estrés se genera en el útero materno. O sea, ese bebé que aparentemente está tan bien protegidito en la panza, también está expuesto al estrés que vive su mamá. O sea, la placenta, que es el órgano que alimenta al feto desde el 4º al 9º mes del embarazo, si bien es un filtro importante para evitar el pasaje del cortisol, que ya lo hemos hablado muchas veces, es la hormona del estrés, si bien la placenta hace ese trabajo, cuando el estrés que tiene la mamá es sostenido y es muy grande, ¿qué sucede? El exceso de cortisol no llega a ser filtrado eficientemente por este órgano que es la placenta. Y eso hace que ese bebé sufra un impacto negativo. ¿Por qué? Porque esto altera el correcto funcionamiento, el desarrollo de las hormonas, de los neurotransmisores, y tiene como consecuencia un bebé vulnerable al estrés a lo largo de toda la vida. Terrible, o sea que terrible eso. No podíamos obviar esto, ¿no? No, totalmente. Y terrible eso que suceda. Por eso es importante, bueno, a medida que vamos avanzando en todo lo que tiene que ver con la salud emocional y la salud mental, que se le va dando más visibilidad a todo esto, es importante que la gente tome conciencia de esto y preste atención a cómo vive cada paso, sobre todo el embarazo, ¿no? De ser necesario también asistencia en terapia, ¿no? Durante el embarazo. Exactamente, y algo importante es que a veces los problemas superan a la mamá, pero la mamá nunca tiene que perder de vista que está siendo quien está siendo la portadora de salud de ese bebé, y ella misma puede estar ayudando a transitar, claro, la respiración, cómo hacer que ese cortisol descienda, porque ya lo hemos hablado, si bien la hormona del estrés, que es el cortisol, tiene una erupción indeseada, pero real, cuando nosotros estamos estresados, también hemos hablado que hay ejercicios de respiración y de relajación que inhiben ese cortisol. Entonces a veces no podemos hacer que la mamá salga tal vez de los problemas que está afrontando, pero sí lo que le podemos decir, que se ocupe de tener esos espacios de relajación, esos espacios de meditación, de respiración saludables, para poder inhibir ese cortisol y que ese bebé no se sienta afectado, ¿no? Sí. Ese tema, Cris, da para un programa completo. Completo, sí, Hoy y qué lo importante. damos como un preámbulo, sí, ¿no? que... Hoy lo damos como un preámbulo porque si hablamos del estrés infantil no lo podemos obviar. Claro. Pero bueno, como hoy hablamos del estrés de los niños y nos inserimos a nuestros chiquitines que andan deambulando por la casa o no son tan chiquitines, algo importante para decir al respecto es que cuando hablamos del estrés en ellos, podemos decir que la incorporación de la tecnología, el avance... Aguardá un ratito, escucha, antes de avanzar con el estrés infantil, directamente de meternos con los niños, me quedé colgada en esto que decías que me parece tan importante, del embarazo, ¿no? Y del vínculo del niño con la mamá y todo lo que vive la mamá. Porque hoy por hoy hay muchas mamás que están solas para trabajar, cursan el embarazo sola, o están en una pareja que la verdad que generan más
tristeza que alegría. Entonces hay muchas cosas que afrontar, o personas que por ahí no tienen un embarazo deseado. Hay muchas situaciones que hay que resolver antes de llegar a este paso que vamos a hablar ahora, ¿no? Y después, bueno, ahora vamos a la infancia directamente, pero me parece un tema muy lindo para después ampliarlo en otro momento. Exactamente, exactamente, porque tiene mucho que ver y a veces no nos damos cuenta. Mira, esta semana fui a un especie de lugar de belleza que nos encantan las mujeres, sí, cuando dedicamos el día para nosotros, y allí estaban hablando las chicas que estaban suministrándonos los momentos de belleza, las uñas, todo eso. Había una chica que me estaba atendiendo, que estaba embarazada, y hablaba con la otra acerca de un problema muy delicado, en que te hablaba de ir a buscar al nene, que no lo mandó al colegio, porque evidentemente estaba, el papá lo iba a buscar y el papá generaba situaciones de violencia. Vos ahí podés detectar una situación de una separación, un papá, digamos que falta de armonía en el vínculo de ese papá y esa mamá, que ahora estaba embarazada nuevamente. Sin duda había otra pareja, pero ella con su pancita estaba teniendo que afrontar el hecho de ir a ver, de tener que hacer una denuncia, que no se la habían tomado, un montón de cuestiones. Yo miraba esa pancita, sí, y bueno, cuando estuve sola con ella, le dije, perdóname, no pude evitar escuchar, y le di algunas cuestiones, algunos consejitos saludables para ese bebé, ¿no? Y para esa etapa. Claro, muy bien, Edith. Vos sabés que no solamente ocurren situaciones extremas como esas que estás contando, sino que en sí el embarazo hace que estés triplemente sensible. Entonces el otro también, yo pienso que tendría que haber una terapia para embarazada, así como el curso preparto, también tiene que haber un curso de embarazada para que vaya el papá también, para que sepa cómo acompañar emocionalmente a esa mamá, ¿no?, que está transitando esa revolución hormonal. Exactamente, porque son tres ahí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muy bien, avanzamos ahora sí, si te parece, con los niños, nos metemos ahí para conocer cómo se vive desde esa altura el estrés. Exactamente, o sea, nosotros tenemos que aceptar la realidad de que en hace unos 20 años la incorporación de la tecnología ha determinado que la normalidad, fíjate que es tremendo, la normalidad incluye un estrés crónico que a veces pasa infravalorado. El niño de hoy vive en una sociedad sumamente acelerada, complicada, que además incluye ciertos marcadores de éxito que hacen cada vez más complejas las etapas de crecimiento y desarrollo de ese niño, ¿no? O sea, hay mecanismos de adaptación que nosotros nos vemos con ojos de adultos y no con ojos de niños, que son ellos quienes viven esas situaciones donde ellos viven amenazados desde dos grandes aspectos: el aspecto biológico y social. Biológico, por lo que hablamos recién, ¿no? El haber sido gestados en una sociedad como la actual ya nos hace ser portadores de un estrés, pero también el aspecto social, incorporarse a una sociedad con las características que hoy vivimos, también es un estrés continuo. Entonces, fíjate que alguien habló de que la especie humana es una especie que tiene altricialidad. Yo no había escuchado esa palabra hasta que me puse a investigar. Esa particularidad, en la naturaleza hay especies altriciales, ¿no? Son aquellas que nacen sin la madurez y sin las condiciones para adaptarse al medio. Por ejemplo, un niño que nació de 9 meses de gestación, uno dice ya está terminado, y sin embargo la altricialidad es algo que lo caracteriza, porque así como los canguros completan su maduración en la bursa, también los niños, los bebés humanos, nacen con, digamos, una absoluta dependencia física, nutricional y térmica, que lo hacen vulnerable, y que si al nacer
presentan extremo estrés si no son cuidados, a diferencia de otras especies que a pocas horas de nacer ya se desplazan, procuran su propia comida, controlan la temperatura, y bueno, con el bebé humano no es así, ¿no? Cada milagro de vida, o sea, cada bebé que nace, implica la necesidad de adaptarse a un ambiente para el cual el bebé no está preparado. Esa es la realidad. Se va preparando en la marcha, como, claro, la vida misma. Exactamente. Y vos fíjate que existen los cronobiotipos. ¿Qué son los cronobiotipos? Cada individuo humano nace con un determinado cronobiotipo. ¿Qué es el cronobiotipo? Es un modelo biológico que está establecido por el ritmo circadiano, que ya hablamos de esto, que determina las 24 horas del día, ¿no? Y esto depende de la iluminación natural, de la salida del sol, de la entrada del sol, de cómo se reparten las actividades en ese día de 24 horas. Estos cronobiotipos tomaron el nombre de aves, que son prototípicas según la intensidad que desarrolla su actividad y con la energía que despliegan a lo largo del día. Me encantó este tema porque creo que todos enseguida vamos a identificar a nuestros niños, o no vamos a identificar a nosotras mismas cuando éramos chicos. Estas tres figuras de cronobiotipos, tipológicas, son tres pájaros. Uno son las alondras. Las alondras son aves diurnos que con la salida del sol despliegan las alas, vuelan, buscan comida, socializan, juegan, cortejan, y cuando baja el sol disminuyen la actividad y buscan descansar o dormir. Bueno, así son algunos de los niños. Algunos de los niños tienen ese cronobiotipo, son alondras. Pero también dentro de esta clasificación están los búhos, que simbolizan un cronobiotipo nocturno. Es el chico que le cuesta levantarse, poner su energía en las primeras horas, y recién prende motores a partir del mediodía. A la tarde está activo, pleno, y a la noche está más que pleno. A las 11 de la noche se le ocurren las mejores ideas. Y bueno, hay otros chicos que no son ni alondras ni búhos, que son los colibrí. Y la mayoría de los chicos hoy en día funciona así. Si bien son muy vistosos y muy lindos los colibrí, en la metáfora de los chicos, el ser colibrí es patético, porque los chicos gastan tanta energía para sostenerse en su aleteo que necesitan alimentarse, así es el colibrí, 20 veces por hora para sostener esa energía y para sostener esa actividad intensa que supera sus fuerzas. O sea, los chicos tienen un trajín, doble escolaridad, tienen que ir a inglés, van a patín, van a gimnasia, van a fútbol, a un montón de espacios que muchas veces son necesarios porque los papás no están en casa. Entonces esos chicos han perdido ciertos espacios lógicos, como por ejemplo que una merienda. La merienda es algo necesario que en realidad tendría que ser alimentación, y los chicos liban como el colibrí, comen snacks y cositas como para seguir tirando, y se ha perdido el momento tan hermoso de la comida, que la palabra comida tiene una raíz griega de comunidad. O sea, la comida tendría que ser el momento que nos reúne a todos, y en realidad cada vez se pierde más, cada vez es más alto el porcentaje de los chicos que no comen con sus familias. Y bueno, el chico colibrí, que como dijimos es la mayoría, es ese chico que hoy en día lo vemos tipificado en la mayoría de los chicos por la forma en que se vive. Y esto trae grandes desacoples en la familia, el hecho muchas veces de no poder definir dónde está mi nene, ¿por qué? Mi hijo se queja a la maestra que va a la mañana que el nene es un burro en matemática, y no es un burro, es un búho. A la mañana ese nene está todavía dormido, entonces no tiene todas las luces como para entender matemáticas.
Entonces, todas esas cuestiones es importante que los papás los puedan manejar junto con el docente para poder ayudar a ese chico y poder comprender que su cronobiotipo, que nadie lo elige porque viene incorporado genéticamente, es ese ritmo que tenemos que ayudar, en el que tenemos que ayudar y en el que tenemos que colaborar para que se acople funcionalmente y positivamente en la vida de ese chico. Ay, me encantó ese dato, cronobiotipo. Entonces, a ver si yo entendí bien, cada papá que detecte cuál es el cronobiotipo puede decidir agendarlo en turno mañana o turno tarde. ¿Eso ayudaría? Eso ayudaría, porque en realidad, hoy hay una sobrecarga de los chicos con jornada completa, ¿no? Pero es verdad lo que vos dijiste, si puede elegir entre, por lo menos, tener las materias más exigidas, porque yo me acuerdo cuando mis hijos iban doble jornada, a la tarde era educación física, inglés, y era todo mucho más light. A la mañana tenían todas las materias de contenidos más pesados. Entonces, tal vez de esa manera podrían ayudar al chico para que su aprendizaje y su colaboración sea mejor, ¿no? Claro, y que no se le produzca este estrés de tener que cumplir con lo que todavía no tiene esa energía para poder hacerlo, ¿no? Exactamente. Y bueno, la realidad es que toda esa sobrecarga que viven los chicos produce algo que a veces no nos damos cuenta, que es la falta de aburrimiento. Los chicos viven tan atosigados con, digamos, también con el uso de las pantallas, que ya vamos a hablar de eso, que el chico no tiene aburrimiento. El aburrimiento es el principal motor neurológico para la creatividad y para la imaginación. O sea, que no tienen que hacer nada, tener un ojo en blanco para llenar, es el estímulo que se pierde a partir de una jornada completa de escolaridad. La falta de aburrimiento genera chicos menos creativos. También algo que vos, en esto vamos a coincidir seguramente, la falta de juego simbólico, el inventar personajes, las voces, los argumentos, jugar entre ellos. Hoy el juego es estar delante de una pantalla con un argumento creado por un adulto, no por ellos, ¿no? Y bueno, eso también es algo que es lamentable, la pérdida de esos espacios de no hacer nada, que lejos de ser nocivo, es algo muy, pero muy productivo para que en el chico pueda irrumpir esa creatividad y esa imaginación que es tan saludable. Bien, me encantó ese tema, me gustó. Después voy a investigar más. También se merece un capítulo aparte, te digo, cronobiotipo, me encantó. Voy a seguir investigando. Sí. Hablemos ahora de las causas, ¿qué es lo que puede producir el estrés en los niños? Como para poder detectar después los síntomas, ¿no? ¿Cuáles son las causas y cuáles son los síntomas? Bueno, fundamentalmente el estrés crónico tiene que ver con el estar desacoplado todo el día y justamente que se me exija fuera de lo que es mi cronobiotipo, ¿no? El comer como el colibrí, cargando combustible, pero no estar bien alimentado. El sedentarismo frente a las pantallas, la inseguridad de hoy en día. Antes salíamos a jugar a la vereda, a la plaza. Hoy en día eso también está generando un factor negativo. Y también lo que genera estrés es lo vemos en los chiquitos especialmente, en la crianza precozmente tercerizada. O sea, cuando el chico nace, hay jardines maternales desde los 15 días, la mamá tiene que ir a trabajar. Y si bien puede estar atendido por maestras altamente capacitadas, que lo van a atender bien, con cariño, ese niño ya pierde el contacto y el calor de los brazos de la mamá, del papá, las voces ya no son las de los abuelos, y bueno, eso también es un estrés que hace que los chicos vayan desarrollando una ansiedad precoz, que también se ve notoriamente esa ansiedad en contracturas cada vez
Los niños asisten al consultorio pediátrico con cosas que antes no eran propios de ellos, las contracturas, la contractura temporomaxilar, las contracturas de los músculos paravertebrales que generan tanto dolor de cabeza, y eso es producto de toda esta complejidad del estrés, que también empieza con un mal descanso del día el chico, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? El hecho de de estar tan expuesto a las pantallas, que no es una luz refractada, sino es una luz proyectada, una luz que impacta de forma frontal en la persona. ¿Qué pasa? Normalmente en el ritmo circadiano, biológicamente, hay una secreción de la melatonina, que es la hormona, que se llama la hormona de la oscuridad, que se empieza a segregar con la bajada del sol de a poquito, y llega el momento que cuando hay oscuridad ya el chico está preparado para dormir. Obviamente, la melatonina inductora del sueño, ahora que tendría que empezar a segregar con la bajada del sol, eso está programado genéticamente, ahora empieza a segregarse una hora después de que se apaga la última pantalla. Bien. Y bueno, sí. Eso es bastante indicativo, claro, porque también es un condicionador del sueño. Ese chico que no tuvo la inducción de melatonina, que lo relaja, que prepara sus órganos para dormir, y que se tiene que ir a dormir con la luz de las pantallas, va a tener un sueño más inestable, un sueño superficial, y bueno, que eso generalmente es muy perjudicial. Y bueno, cuando hablamos recién de las pantallas, nosotros hoy en día tenemos que saber que hay 3 clasificaciones en cuanto a la incorporación de esa tecnología: el uso racional, el uso abusivo y la tecnoadicción, que hoy en día la padecen más los adultos que los chicos, ¿no? Sí, terrible, sí. Y que bueno, te lleva un montón de otras patologías, ¿no? La procrastinación, ¿no? Exacto, y fíjate que hoy hay nombre para todas las fobias. Fíjate que está la nomofobia. ¿Cuál es la nomofobia? Es la fobia a estar desconectado. O sea, ya en algunos chicos resulta fóbico no estar frente a una pantalla, no tener una pantalla en las manos. Claro. O sea, genera una ansiedad, pero esa fobia. Sí, esa adicción es responsabilidad de los padres. Exactamente. Los papás ahí tienen que estar presentes en muchas cuestiones relacionadas con las pantallas, como también el cuidado de qué sucede. Hoy hay, digamos que hay posibilidades de bajar de internet incluso dispositivos como para a la distancia, controlar, poder chequear qué cosas están viendo los chicos y poder poner ciertos límites para que sus chicos no vean afectados. Son como los padres tecnológicos cuando mamá y papá tienen que trabajar, ¿no? Sí, los cría la tecnología. Hablando de criar, la crianza cambió, Edith, ¿no? En mi tiempo era muy diferente. Yo no estaba al tanto de las cosas que sucedían, ni a nivel económico, ni si había un problema familiar. Yo jamás vi discutir a mis papás, por ejemplo. Jamás los vi tratarse mal. Jamás supe si había algún inconveniente. O sea, no había, ni si tenían algún problema de salud, tampoco me enteré. Como que estaba muy al margen de eso y estaba muy metida en mi vida de niña, ¿no? Ahora las cosas cambiaron, los chicos son parte de todo lo que sucede, saben lo que sucede minuto a minuto a nivel económico, a nivel familiar, si hay una enfermedad, si alguien la está pasando mal, y eso puede también tener una incidencia negativa. Tanto positivo como negativo, digo. Ellos están siendo partícipes, realmente hay cuestiones que hay que arreglarlas, puertas cerradas en el dormitorio mamá y papá, y exponer a los chicos al sufrimiento que implica discutir a los papás, porque no podemos ser tan inocentes como para no darnos cuenta que el discutir frente a los chicos les trae mucha angustia. El sentir que hay maltrato entre ellos,
que hay situaciones de desarmonía, afectan notablemente a los chicos. Por eso es importante que nosotros ejerzamos una paternidad responsable aún en ese aspecto. Nadie es la familia Ingalls, todos tenemos problemas, pero hay cuestiones que no son necesarias que los chicos también sean partícipes. Y creo que el cuidar especialmente su emocionalidad frente a ciertos temas, a ciertas problemáticas, nosotros tenemos que ser los filtros del dolor, para que ellos no sufran más de lo que corresponde, claro. Porque a veces son cuestiones de problemas entre los padres y ellos no tienen por qué absorberlos, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay que involucrarse un poquito más con los niños y entenderlos desde su lugar y ponerse en el lugar de niño para poder entenderlo y volver a tu lugar de adulto para poder ayudarlo a resolver algunas cuestiones que estén atravesando, ¿no? Exactamente. A veces es no darte cuenta, no poner el foco, porque a veces hay cuestiones en que uno no pone el foco. El otro día estábamos viendo una película que me encantó, que hablaba sobre, era una película de un nene que tenía un cáncer en cerebral. Ajá, bueno, sí. Muy buena película, viste, tal vez la habrás visto. Sí, sí. Todo lo que hacen los papás, impecable, el médico, genial la película. Pero vos sabés que la mamá estaba embarazada. En ningún tramo de la película hubo nada que hablara del cuidado de ese bebé. O sea, la mamá todo el tiempo abocado a ese nenito enfermo, y bueno, es muy aleccionadora, muy cálida en cuanto al apoyo que recibieron, que es una película que termina bien, es un caso real, pero a veces es como que no nos damos cuenta que a veces hay que focalizar. Yo quisiera saber cómo nació ese bebé, ¿viste? Uh-huh. En el caso real, pero en la película no se le da ningún espacio para hablar sobre ese bebé gestado en medio de esa situación. Claro, el foco estaba más Así bien que, en el otro episodio. Sí. Edith, qué lindo tema que tocaste. Da para hablar un montón, porque hay muchas cosas que los chicos atraviesan. Viste que hay chicos que tienen dolor de cabeza continuamente y no sabemos por qué, claro. o no pueden dormir, o a veces también son algunos agresivos, o cuando en la escuela no les va bien, no tienen ese rendimiento esperado, a veces también la exigencia del padre también le produce estrés, ¿no? Por supuesto, muchas veces la falta de rendimiento es porque los nenes se llevan a la escuela los problemas que escuchan en casa. Claro. Entonces, en lugar de escuchar a la maestra, están rumiando, recordando. Yo recuerdo una vez que tuve una nena en el consultorio, era chiquita y también no sabían por qué la nena había perdido el rendimiento, y en realidad era su papá que siempre amenazaba con irse de su casa, y la preocupación de la nena era justamente, si llego a casa el papá no está, ¿no? Y era una nena excelente, sí, como la alerta constante, claro, mi amor. Sí. Y fíjate que otra cosa tan importante también es que el estrés crónico trae infecciones a repetición. Y muchas veces las repeticiones a repetición, que por no tener convalecencia, por la agenda apretada, porque tiene que ir a la escuela, porque mamá no puede pedir más días, eso hace de que el chico vuelva a recaer en infecciones. Y es una situación que no se mejora ni con antibióticos ni con complejos vitamínicos, sino con realmente que ese niño pueda desestresarse y ser un poco ese foco de atención. Algo importante es el consumo de agua, algo que es muy negativo en los chicos, que cada vez toman menos agua, toman líquidos azucarados, que lejos, porque hay capaz que dicen, bueno, pero tomó líquido, pero ¿sabes lo que producen los líquidos azucarados? En lugar de darle agua, les quitan el agua de los órganos para terminar de diluir el azúcar que contienen. Sí, igual insisto en que la culpa siempre es del adulto, porque es el que le da de probar esas cosas,
porque hay lugares donde vos ves a los niños tomando agua y tiene que ver, uy, se cortó, bueno, y ves a los padres también tomando agua, o sea, es el ejemplo también. Los responsables de los niños somos los adultos, así que por eso esta charla era un poco para dar información acerca de que esto le puede pasar a los niños, no solamente a los adultos, y que pueden estar teniendo dificultad para dormir, fatiga, dolor de cabeza, viste que los niños se muerden las uñas también, dificultad para concentrarse, pueden estar tristes también sin poder expresarte qué es lo que les está pasando, pueden tener también rabia, bajo rendimiento escolar, que es lo que hablábamos con Edith, regresiones a etapas que ya han superado. Hay niños que por ahí tienen 6, 7 años y se chupan el dedo, por ejemplo. Mi hijo Marcos, por ejemplo, se chupaba hasta los 13 años. No, fue terrible lo de Marcos. Bueno, pero hemos pasado por situaciones difíciles. Por eso es importante, bueno, tener toda esta información que hoy por hoy está disponible en Internet, que si bien tiene su lado por ahí no tan bueno, tiene su lado que también puede colaborar y principalmente, ante la menor duda, acudir a terapia, ¿no? Licenciada Edith Mongeau, la buscás como Corazón Inteligente, ahí la vas a encontrar en todas las redes y podés charlar con ella. Mientras tanto, bueno, la comunicación se cortó, pero agradecemos el vínculo de todos los miércoles y volvemos con otra temática el próximo miércoles con la licenciada Edith Mongeau. Nosotros seguimos adelante en Segunda Mañana hasta las 13.